Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Bienvenido a una entrega más de su programa Global Bahía con María Tejada. En este día, que corresponde al segmento de salud y bienestar, me acompaña y de inmediato le hago su entrada el doctor Jordanis Rodríguez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Buenas tardes a todo el público que siempre son fieles a nosotros, María. Hoy venimos con contenido súper interesante para todos ustedes, esperando que sea de su agrado, y vamos a hablar de una manera llana lo que es el tema de atención primaria. Eso que vamos a hablar en nuestro plato principal del día de hoy. Pero antes de eso, María, pues comentemos si tienes alguna noticia que darnos, algún comentario que quieras compartir con nosotros, los televidentes. Sí, creo que sí. Fíjate que muchas veces uno quisiera resaltar a algunas personas, y por ende a mí en este momento me gustaría resaltar de inmediato al señor Cecilio García, quien está aspirando a la posición de diputado por el partido del PRM. Y me gustaría puntualizar, porque tal vez aquí en Samaná, con algunos que otros malas propagandas, se podría decir. Señores, yo soy una de las personas que digo que no son todos los que están aspirando ahora que son comunitarios. Y aquel que es comunitario sabe por qué se dirige y en la manera que lo hace con relación a otra persona. Tenemos un candidato a diputado, Cecilio García, cariñosamente Pimpe, quien es una persona que yo entiendo que todos los samaneses deberían darle una oportunidad a esa persona, a ese campesino que viene de la galera, que ha trabajado muchísimo, que ha reconstruido prácticamente la galera completa. Ahí está en pantalla. Ha hecho una buena labor, y que mucho antes de él pensar en aspirar a una posición política, fue una persona comunitaria primeramente. Cuando él realizó su lanzamiento como diputado del PRM ya oficialmente, yo estuve presente en el acto, en su lanzamiento, y dio gusto escuchar cuando el doctor Vicente se refería a esta persona, que desde un inicio comenzó diciendo que cada persona que tocaba la puerta de ese señor con una enfermedad, con ayuda, y que fueron muchas las personas que llegaron a su clínica y que aún él no lo conocía, llegaron a través de ¿qué? Del noble corazón de esta persona. Esa persona nunca mandó a una persona o a recibir una atención diciéndole: mira, yo soy un profesional y yo necesito que tú me atiendas a esto. Señores, sí, es muy importante usted ser profesional, pero aquí en Samaná no podemos estar hablando ni vendiendo una candidatura de que me apoyes porque yo soy un licenciado o soy un doctor, o que por mi capacidad de la profesión que yo elegí y la que soy, yo voy a trabajar por un Samaná mejor. Eso es mucha mentira. Hoy en día tenemos personas aspirando que cuando le pasaban a usted al lado, que no tenían pensado aspirar, ni siquiera un hola le decían. Sin embargo, hoy lo están abrazando. Todo lo contrario de esta persona, Cecilio García, que incluso es mucho más humilde que muchos de los que le están acompañando hoy en día haciendo campaña. Es algo increíble. Increíble, pero también hay que mencionarlo. Así que cada samané que me está escuchando, que sintoniza este programa, humildemente yo estoy dando mi opinión con relación a ciertos ataques que yo creo que son muy bajos, cuando usted tiene que mostrarme a mí con hechos lo que usted ha hecho ya siendo un profesional, lo que usted le ha aportado a Samaná siendo un profesional, para atacar o para fortalecer una candidatura. Yo entiendo que eso es mucha mediocridad, pero yo espero que el pueblo de Samaná siga como va, porque don Pimpe tiene una aceptación única que está creciendo, seguirá creciendo, y Dios mediante vamos a esperar y confiar en Dios de que el samané le dé ese voto de confianza a Cecilio García. Yo soy una persona que la mayoría de las personas que me conocen saben cómo yo me manejo, que soy comunitaria, y que por la falta de tener un enlace, de poder buscar soluciones a ciertos problemas, uno se ha visto un poquito con las puertas cerradas, pero sí entiendo de que la vía correspondiente para que los samaneses tengan una persona de la cual puedan sentirse identificados, porque así es,
sentirse identificado con una persona que en vez de venderte una propuesta diciéndote, nosotros necesitamos profesionales en un curul para que Samaná siga desarrollándose. La mayoría de ustedes, samarenses, que no tienen un título, prácticamente ustedes le están dando un boche con un pañito tibio diciéndole a usted en su rostro, usted también está en falta porque usted no es profesional. Entonces tú, que no eres profesional, debes darle tu voto a ese que se está preparando, que sí está estudiando porque está estudiando una carrera, pero que todavía no te ha vendido a ti una propuesta para llegar a la Cámara de Diputados con decirte a ti, yo soy un profesional, porque con eso lo es todo. No es así, señores. Nosotros tenemos que ser celosos en el momento de nosotros elegir a la persona que nos va a representar en la Cámara de Diputados. Y qué mejor persona, una persona como don Cecilio García, humilde, sencillo, empático, que está dispuesto a ayudar a la comunidad ahora a nivel provincial, porque lo hizo y lo demostró en su distrito como alcalde. Ahora lo quiere hacer de manera provincial. Esa es la persona que cada samané necesita ya en el curul de diputados, porque la mayoría de diputados que hemos tenido ahí, que son licenciados, usted sabe lo que le hizo a Samaná, ¿verdad? Un buen espaldarazo. Jordani, si tiene algo que aportar. No, te escucho y realmente pues hay que prestar atención. Definitivamente elegir al quien nos va a representar, sea en la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta del Senado, ¿verdad? O en la alcaldía. Definitivamente lo que se quiere es que sean personas que primero sepan lo que van a hacer. Así que es. conozcan el rol que van a desempeñar, y sobre todo que tengan la apatía, que tengan la empatía, con el pueblo, para poder servirles, porque para eso son elegidos. Así que simplemente puedo decirte eso, y esperamos realmente que la población acude en masa a las próximas elecciones, porque es un derecho que todos tenemos, es el arma principal que nosotros tenemos, el que podemos decir sí o podemos decir no a ciertos partidos o a ciertas personas en particular. Así que de mi parte simplemente me queda animarlos a que vayan todos a votar masivamente, entendiendo que es un derecho y un deber cívico que todos tenemos. Así es. Fíjate que el señor Cecilio García nunca se ha enfocado de que solamente de que en un bloque de X persona. Estamos escuchando y vemos a una persona que tiene empatía con todos, niños, adultos, mayores, de edad, personas que lo necesiten, personas que le han tocado la puerta, y con muchísimo gusto y mucha humildad esa persona como que le ha estado dando ese respaldo, y en realidad eso es lo que nosotros necesitamos aquí en nuestra provincia, porque no hay, señores, no hay algo o una gratificación que tú poder ayudar a una persona cuando verdaderamente lo necesite, que tú estés ahí, y que no importa si yo te conozca o no te conozca, está ahí ese respaldo, y que contar con una persona que pueda resolver cualquier problema, creo que sería un éxito total que le dieran la oportunidad a Cecilio García llegar a la curul en la Cámara de Diputados. Señores, vamos a nuestra primera pausa comercial, retornamos en par de segundos, no se vayan, por favor. En la ciudad donde cada paso cuenta, hay algo que siempre se mantiene constante, algo que define nuestra esencia, nuestra pasión por el servicio. En cada rincón de nuestra ciudad, el servicio es más que una tarea, es un compromiso que compartimos con orgullo, porque para nosotros, el servir no es solo una transacción, es una conexión humana que construye puentes entre corazones y crea experiencias inolvidables. En Samaná, el servicio no tiene límites. Es el hilo que teje nuestra comunidad en una red de apoyo y amabilidad. Para los samanenses, servir es más que una palabra. Es nuestra promesa, nuestra identidad.
En cada servicio construimos un mejor Samaná. Ferretería Carrasco. Servicio es siempre. Muy buenas noches, tengan todos la bienvenida a Global Bahía TV con María Tejada, nuestro martes, como de costumbre, salud y bienestar para todos ustedes. Hoy les decía que tenemos un plato fuerte, tenemos un tema bastante interesante, muy importante en lo que corresponde a lo que es la red de salud. Así que nosotros queremos el día de hoy que ustedes entiendan y aprendan sobre esta parte, esta pequeña parte de lo que completa, ¿no? conforma de lo que es la Red Nacional de Salud, y para que de esa manera usted pueda darle el mejor uso y de la forma correcta. Y para eso tenemos aquí a una persona preparada con vasta experiencia en esta área y que nos va a dar luz sobre cómo la atención primaria debe darse, cómo la atención primaria debe practicarse y sobre todo cómo el ciudadano puede recibir estos beneficios de la atención primaria. Para eso tenemos aquí a nuestro invitado especial, el doctor Héctor Mota, que actualmente es el director médico, ¿no?, de la UNAP o CPN, Centro de Primaria Atención de Salud de los Cacaos, y también pertenece a la filial Samaná, es uno de los vocales de la directiva actual y pasada también. Ha estado siempre en todas, es un gremialista activo, es una persona que siempre está dando servicios a su comunidad, a los colegas sobre todo. O sea, tiene vasta experiencia en lo que es servir a los médicos principalmente, pero también a toda la población. Doctor Mota, qué bueno tenerte por aquí, bienvenido a Global Bahía TV. Para todos ustedes, Héctor Mota, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Jordani. Es un placer para mí estar aquí. Muy buenas tardes a los televidentes. Espero que lo que conversemos acá les sea de provecho. Muchísimas gracias al pueblo de Samaná por recibirme acá. Ya tengo 10 años en este pueblo. Soy residente, soy ciudadano de Samaná, será. Así es. Porque ya pasé de 5 años. Sí, se va a preguntar, Moto, te va a preguntar para que el pueblo te vaya conociendo. ¿Tú eres oriundo de dónde específicamente? Me crié en San Pedro de Macorís. Somos del este, de los campos del este, principalmente del área de los ingenios, o más bien de los bateyes. Los bateyes. Mi papá trabajaba en los bateyes. Nací por un batey de esos. Pero dime cuál, pues yo he hecho operativos médicos por esa zona y conocí unos bateyes.
Los batalles del Ingenio Santa Fe, por ejemplo, nací en Paraíso 2, Ok. por ahí está Carduna y otros más. Sí, nos interesa. Y ya sabes, esos batalles están ahora ya muy falta de personas porque ya no hay en qué trabajar. Correcto, fíjate que, mira, es un tema interesantísimo que en otro momento podemos tocarlo, el tema de los batalles, porque en esa etapa, en esa época cuando yo hacía mis operativos médicos por esos lados, aprendí mucho. Los batalles que hoy existen no es lo mismo que antes. Incluso me encontré con algo de que uno siempre pensaba que los batalles eran simplemente de comunidades de los extranjeros haitianos, pero allá hay batalles que son de los más antiguos, me refiero a trono de Romana, un poquito más allá, antes de San Pedro, que muchos dominicanos habitan allí. O sea, son batalles que ya tienen muchos años y ahí tú no ves nacionales extranjeros, muy pocos, los que tú ves más dominicanos, hay otros que son más nacionales extranjeros. Y claro, definitivamente son comunidades que también necesitan atención en salud, los servicios básicos por lo menos. En ese tiempo que estabas por allá, o bueno, actualmente, ¿cómo tú ves la atención primaria en esa zona? Está más o menos en pañales, pero un viejo nuevo, porque está desde hace muchos años la atención primaria. Teníamos una app, inclusive yo empecé como médico asistente en Paraíso 2, por el 86, 87, y habían clínicas rurales que empezaron a hacerse desde esa época. Correcto. Lo que pasa es que la atención primaria es algo que está sobre el tapete, pero no se usa en los países de nosotros, principalmente en los países como Estados Unidos, Canadá y Europa. Sí se usa la atención primaria, pero aquí no se usa atención primaria. Aquí estamos en un boceto, porque en realidad la lucha de intereses que hay no deja que exista la atención primaria. Definitivamente, esa parte es muy importante mencionarla. Vamos a ir desarrollando el tema y vamos a caer allí, porque definitivamente donde se empiezan a presentar esos conflictos de intereses y sobre todo capital, allí entonces hay una parte que sale sufriendo. Una sale beneficiada y otra al final sale sufriendo. Vamos a ver, o sea, atención primaria, para que los televidentes puedan entender. Cuando hablamos de atención primaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para que el público pueda ir entendiendo de qué estamos hablando. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud. El paciente o la persona que no debe ser paciente debe ir a atención primaria antes de ser paciente, o sea, antes de enfermarse. Entonces, esa es la puerta de entrada que el médico de atención primaria va a dirigir, a educar a esa persona y con su equipo de trabajo a educar a la población en salud. En nuestro país necesitamos mucha educación en salud, claro como país pobre, y culturalmente es algo que hay que romper, porque la gente quiere ir al especialista. Claro, inmediatamente. Desde que siente un dolor de barriga quiere ir al gastroenterólogo. Exactamente. Si le da una palpitación quiere ir al cardiólogo. Claro. Y es al médico de atención primaria que debe ir para que lo guíe dónde debe ir, hacerle su referimiento y así se da una mejor atención en salud. Correcto. Vamos a entendernos. Es decir, yo presento una cefalea, un dolor de cabeza, que quizás me tomo un acetaminofén, un paracetamol, que ya eso es muy común y de venta libre en las farmacias, pero no presento mejoría. Entonces, ¿debo ir inmediatamente al hospital y buscar al especialista o debo acercarme a esa clínica rural, a esa CPN que tengo en mi comunidad? Lo correcto es ir al CPN, a la UNAP, porque la UNAP están distribuidas para que atiendan a un número de comunidades o barrios. Entonces, ese médico de atención primaria recibe a ese paciente y lo va a dirigir. La UNAP tiene un área de acción de un determinado número de pacientes. Importante. Tenemos alrededor de 700, o sea, la regla general, 700 familias por UNAP. Por UNAP, o sea, por cada clínica rural
son 700 familias que deben de recibir el servicio de salud de esa unidad. O CPN, ajá, de esa UNAP, debe recibir las atenciones, 700 familias por UNAP. Y esas CPN, 700 familias, estamos hablando de ¿cuántas? 1000 y pico de personas, ¿no? 2000 y pico. Alrededor de 2500. Entonces, ¿y esas CPNs reciben los insumos que necesitan para esa comunidad? Sí, están recibiendo escasamente algunas cosas que necesitan, pero lo importante es que el CPN está compuesto por el médico, la enfermera y las promotoras o los promotores de salud. Esa parte importante de mencionar la composición de una clínica rural, de una CPN, o conocida popularmente como UNAP, está compuesta entonces por un médico asistente, que debería ser un médico familiar, pero todavía en nuestro país no existe esa estructura tan bien formada, porque tenemos los médicos generales. Pero es bueno que se sepa, bueno mencionar allí, porque eso es lo que está en teoría, ¿no? en planeamiento, de que deben ocupar esas plazas médicos familiares. El médico familiar es aquel especialista, vamos a decir, que abarca todas las áreas, digamos así. Sí. Pero el problema es que tenemos demasiados médicos generales. Tenemos muchos médicos generales. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? Es una gran pregunta. El sistema tiene que cambiar, y hay algo que muchos médicos están en contra porque no entienden todo lo que se debe mejorar. Yo estoy con la teoría de que debe haber un examen único y no exista la pasantía después que uno termine, sino es tomar ese examen único y entonces que se le dé posibilidades a ir a hacer una especialidad. Correcto. Ya sea de medicina familiar o de medicina interna, que son los que van a atender a la atención primaria, el médico familiar y el médico internista. Correcto. Entonces estamos hablando, Mota, y visualizando de que como la UNAP o la CPN es la puerta de entrada al sistema, a la gran red de salud, que debe ser así, teóricamente es así, y debe llevarse a la práctica. Entonces estamos hablando de que el Estado, los gobiernos, deben entonces, los legisladores, crear las políticas necesarias y las condiciones que, como bien dice, o sea, esos estudiantes de medicina que se están preparando, culminan, completan el grado, entonces hay que darle esa facilidad de conseguir esa plaza para que se formen, ¿verdad?, como especialistas, en este caso médico familiar. Exacto. Entonces, ¿y qué estará pasando? ¿Por qué no hemos llegado tantos años, siglo XXI, y no hemos llegado a ese? ¿Tendrá que hacer con el presupuesto? La lucha de intereses entre clínicas, el gobierno, las clínicas, quien tiene más fuerza, ahí es que está el problema principal. Entonces, ya de parte del gobierno debería tener, la UNAP ya están ahí, sí, y teóricamente, pero no tenemos las promotoras por la cantidad de familias. Las promotoras, ¿cuál sería la labor de las promotoras? La labor, ayudar al médico en educación en salud, preparar a la gente para que vaya al hospital, a la UNAP, captar los pacientes temprano, si hay algún problema en la comunidad, como debería ser una promotora por cada 250 habitantes, pero que debe vivir en la comunidad. Debe ser propio. Tenemos el problema de que las promotoras o no hay, o son muy pocas, y no viven en la comunidad. Entonces no pueden ver qué problema de salud está en la comunidad. Claro. Si hay tosedores, si hay embarazadas, que van muy tarde a la atención primaria. Claro, buen tema ese que tocas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Mota, en este momento, me disculpa, a cumplir con esos compromisos comerciales que tenemos. Cuando retornemos, continuamos con este tema tan interesante, que yo sé que a partir de hoy, la gente de Samaná, de toda la región del Nordeste, el país completo, va a entender un poquito más de la función de la CPN y su utilidad. Vamos a la pausa.
En la ciudad donde cada paso cuenta, hay algo que siempre se mantiene constante, algo que define nuestra esencia, nuestra pasión por el servicio. En cada rincón de nuestra ciudad, el servicio es más que una tarea, es un compromiso que compartimos con orgullo, porque para nosotros, el servir no es solo una transacción, es una conexión humana que construye puentes entre corazones y crea experiencias inolvidables. En Samaná, el servicio no tiene límites. Es el hilo que teje nuestra comunidad en una red de apoyo y amabilidad. Para los samanenses, servir es más que una palabra. Es nuestra promesa, nuestra identidad. En cada servicio construimos un mejor Samaná. Ferretería Carrasco. Servicio es siempre. Estamos de regreso acá en Bienestar y Salud con Global María TV, con María Tejada. Continuamos aquí con el doctor Héctor Mota, que estamos hablando sobre atención primaria, su importancia, su utilidad, que realmente nuestro pueblo necesita conocer mucho más, porque hoy en día vemos nuestros hospitales, tanto provinciales como municipales, abarrotados de pacientes, con su legítimo derecho, porque van a buscar la ayuda, van a buscar el servicio, van a buscar la salud, pero nuestros pacientes, nuestros ciudadanos carecen en muchas ocasiones de la informaciones que hoy estamos dando acá, porque ese es nuestro objetivo. Doctor, para completar la idea con relación a la conformación de lo que es la clínica rural, con lo que son nuestras CPN, vamos a seguir. ¿Qué nos falta para completar ese equipo? Hablamos de las promotoras, hablamos de los médicos, usted mencionó enfermera. ¿Qué más tenemos en las clínicas? Sí, debemos completarlo con personal de apoyo, además de las enfermeras, las promotoras o promotores de salud, que también haya un servicio de información, que haya alguien en información que cuando llegue el paciente lo vaya dirigiendo. Debemos tener ese equipo técnico para ya, como estamos en la época de las computadoras, deben ayudar al médico y a la enfermera a aplicar la tecnología o a enviar los informes, esas cosas, que eso nos está faltando. Ok, entonces, aparte de las ya equipos de apoyo, hablamos de consejería, ¿no? Tenemos y seguridad, tenemos seguridad también disponible. Sí, yo no diría que sería tan necesario si vamos mejorando todo, porque con la mejoría de todo, la gente va tomando más conciencia y va bajando el tono, su agresividad. A veces la agresividad de la gente viene por la impotencia, porque no tiene educación en salud. Si tuviera educación en salud, fuera menos agresivo cuando vaya al hospital. Pero tenemos que tener todo el personal para que vaya educando. Nosotros debemos ir a las escuelas a dar charlas a los niños. Eso es importante. Las promotoras van casa por casa a ver cómo están las gentes del barrio, la gente del campo, cómo se desarrollan, cómo están los patios, si hay alguien encamado que no haya sido notificado a la UNAP, al CPN, para que se planifiquen las visitas. Todo que debe hacer por un plan. Cuando encontramos una joven embarazada, por los chismes, si no hay una promotora en la comunidad, no sabemos que hay una embarazada, no sabemos que hay un tosedor. Sí, así mismo. Entonces, eso es ese eslabón que está faltando. Okay. Es muy importante. ¿Tú crees que para completar ese eslabón o para reforzar los medios de comunicación locales jugará un rol importante? Todo debe ir en un conjunto y se va concatenando todo. La promotora debe, con la ayuda del médico, el médico tiene que guiarlo para que vaya contactando qué quiere el médico, qué vamos a buscar.
y semanalmente ir a dar un reporte al médico de cómo está la comunidad por un boceto que se haga de cómo se va a trabajar. Correcto. Con la basura, con el agua, con los mosquitos, todo eso el promotor se fija cómo está la comunidad y va a informar cada semana a la UNAP para que el médico tome acciones. Entonces ya el médico junto con su gerente de área, su gerente de salud, Sí. Tomen ciertas medidas y poco a poco la gente va tomando conciencia. Mota, mira, cuando yo fui médico pasante en la comunidad del Valle, hablamos del 2010 aproximadamente, 2010, 2011, había un tema con lo que es la comunidad. La comunidad siempre fue muy amable, la costumbre, lo cultural era que los pacientes, a los médicos pasantes les llevaban su comidita, sus víveres, su pescado, sus frutos. Era una forma de agradar al médico. Todavía hoy se vive eso. Todavía se sigue presentando. Sí, hay porque personas. yo como que he hablado con médicos pasantes y me dicen para nada, pero aquí no ha pasado nada. Sí, hay ciertas personas llevan. A mí no me han llevado muchas cosas, gallina, pescado, pero algunos pasantes han sido más, han tenido más suerte. Sí. Le llevan víveres, pescado. ¿Tú sabes por qué menciono, hago la pregunta y meto el tema? Y es interesante ver que quizás ahora no es tan común como antes, porque eso dice mucho también del papel del médico y de ese personal de salud que brinda ese servicio ante la comunidad. O sea, sabemos que antes, podemos verlo hoy en día en casos aislados, pero podemos ver cómo ese trato humanitario entre médico-paciente, lleno de respeto, de credibilidad, sobre todo de empatía, que son de las cosas que hemos ido perdiendo, eso hay que reconocerlo. Y quizás tiene mucho que ver una población que ha ido creciendo, se ha ido globalizando y que ya no ve al médico como ese ser humano que brinda un servicio, sino como alguien que capitaliza, ¿verdad? O quiere recursos. ¿Qué tú puedes decirme al respecto? Realmente eso pasa, lo que acabas de decir, la globalización. Ya los campos no son campos en realidad. Tienen una carretera, tienen motoconcho, Sí. y van al pueblo con Van al facilidad. pueblo. Entonces, la cultura ha cambiado bastante. Sí. Y al cambiar la cultura, cambian muchas cosas. Hay que reforzar algunas cosas para que no haya algo que hay que llevar al médico, pero sí para que la gente vea al médico como su consejero y que le ayude a vivir mejor cada día. Ok, Mota, antes de entrar a un tema caliente, porque venimos picante esta noche, antes de eso, para seguir educando a la población, mencionaste el tema de las embarazadas, la captación de parte de las promotoras o de la misma comunidad también, que puede colaborar dando la información, o los médicos pasantes que también tienen que, en su responsabilidad, dar charlas también y también hacer visitas domiciliarias, que eso es parte también de los médicos pasantes. En ese aspecto, el de la importancia de las embarazadas, actualmente, Mota, la situación de Samaná en atención primaria, ¿cómo tú puedes describirla actualmente? Hablando con toda sinceridad, sin ningún tipo de temor, que para nada lo puedo pensar en ti, pero tú eres una persona muy vertical, tú eres muy directo, muy abierto, muy honesto, y por eso estás sentado allí. Por eso eres mi invitado el día de hoy, porque te respeto y confío en ti, y sé que tú eres un hombre de palabra. Pero me gustaría para también mandar estos mensajitos, porque esto, Mota, este programa lo ve todo el mundo, déjame decirte. Todo el mundo. Yo, cuando arrancamos este programa, a mí me llamaron de dos esquinas cerca del palacio, me estaban llamando. Eso es así, te voy a mostrar la llamada ahorita, para tú veas de quién se trata. Pero, según tu parecer, Mota, ¿cómo tú ves la atención primaria hoy en día? Vamos a hablar de un contexto nacional y luego aterrizamos aquí local. Sí. Como te dije antes, es cuestión de intereses. La atención primaria está planteada en todos los países del mundo porque son programas que vienen desde arriba, de la Organización Mundial de la Salud.
A veces se toman muy mal los programas porque quieren traer desde países desarrollados para implantarlo aquí. Claro, claro. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, la lucha de intereses y la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud que quieren obligar programas a los países del tercer mundo que no deberían ser. O sea, traen protocolos que quieren implementarlo aquí. Ajá, entonces hay muchos programas muchos programas muy bonitos en atención en salud, Sí. pero que debemos empezar de abajo hacia arriba. Hay que adaptarlos. Exactamente, al pueblo, que no somos un país desarrollado. Claro. Entonces, tenemos que ir forzando poco a poco. Realmente, como país pobre, una de las cosas más caras del mundo es la salud. La salud. Y hacemos mucho trabajo y mucho dinero buscando dinero y perdemos la salud y después tenemos que gastar todo ese dinero buscando la salud que hemos perdido buscando ese dinero. El dinero se pierde. Claro. Si la salud primaria se adapta, podemos vivir mejor y mucho más tiempo y más barato, porque aprendemos a cómo vivir mejor. Claro. Y esa es la función de la atención primaria. Debemos de que funcione la UNAP con todo su personal para que así le lleve educación en salud a la población y que la población entienda que debe ir a un médico de atención primaria porque así es más barato para ellos y más fácil. La medicina es súper cara en todas partes del mundo. En Europa es muy buena porque la presión tributaria, vamos a hablar de economía también, la presión tributaria en esos países es grande, se les saca de impuestos muchísimo dinero y al final hay ventajas porque la salud es gratis. O sea, se dice gratis, pero ya se la han sacado de los bolsillos. Es una presión tributaria a veces hasta de 30-35%. Aquí tenemos un 14%, que vamos a ver si sube para poder darle más dinero a la salud y que sea más barata también si se usa la atención primaria. No que la gente quiera ir al cardiólogo sin haber visto un médico de atención primaria, un referimiento que debe darle el médico de atención primaria. Tenemos ahí el hospital Leopoldo Pou abarrotado de pacientes porque no se corresponde la gente con el programa, con que debe ir a su clínica, a su UNAP, a Wilmore, a Patria Muji, a Los Cacaos. Dicen, bueno, me queda más cerca el hospital, o de ahí me van a mandar para el hospital, y abarrotan el hospital. El hospital se ve abarrotado de pacientes, los médicos abrumados de trabajo, de manera que debemos tratar de cambiar eso. Debemos fortalecer un poquito más la educación en la gente para que la gente vaya a la UNAP, que la UNAP lo derive entonces al Leopoldo Pou si es necesario, pero si no es necesario que nosotros lo atendamos en la UNAP. Correcto. Vamos a hacer una última pausa comercial. Cuando regresemos entonces vamos a dar conclusión al tema y a mandar otros mensajitos importantes para todos ustedes. Regresamos. En la ciudad donde cada paso cuenta, hay algo que siempre se mantiene constante, algo que define nuestra esencia, nuestra pasión por el servicio. En cada rincón de nuestra ciudad, el servicio es más que una tarea, es un compromiso que compartimos con orgullo, porque para nosotros, el servir no es solo una transacción, es una conexión humana que construye puentes entre corazones y crea experiencias inolvidables. En Samaná, el servicio no tiene límites. Es el hilo que teje nuestra comunidad en una red de apoyo y amabilidad. Para los samanenses, servir es más que una palabra. Es nuestra promesa, nuestra identidad.
En cada servicio construimos un mejor Samaná. Ferretería Carrasco. Servicio es siempre. Regresamos, Global Bahía TV, Bienestar y Salud. Doctor Mota, conversando y viendo, ¿verdad? El tema de la SUNAP, de la CPN aquí en Samaná, la importancia, la relevancia de las mismas. ¿Cuántas tenemos actualmente en Samaná? ¿Con cuántas CPN toda la provincia de Samaná cuenta actualmente? Sí. Samaná tiene 19 UNAP. ¿Me puedes mencionar las localidades? En realidad no la manejo todas, Sí. pero el Catey, Las Garitas, Urbana Sánchez, Urbana Terrena, tenemos entonces los Puentes, los Cacaos, los barrios acá tenemos la Patria Mujic, la Wilmore En Wilmore tenemos. y la de Honduras. Tenemos Honduras, que esas son las urbanas, las famosas urbanas. Las famosas urbanas. Urbanas. Que deben Pero retener. miren que tengo en pantalla. Ese centro de primera atención de nivel de los Cacaos, ahí está usted figureando en esta inauguración, ahí lo da el presidente. Sí. Mota, y usted está tan pegado, pues yo no sabía eso, estaba tan pegado usted ahí, mira la Yo gobernadora, estoy pegado al el presidente, pero Mario Lama. sí, yo tenía que recibir No, Tenía que porque recibir. usted es el director y médico de exactamente, allí. estamos Mira, ahí. Pero tengo que decir que es muy difícil completar el programa, el team de atención primaria, porque la clínica está muy bonita, pero necesito 9 promotoras. excelente. La base- Esa es la plataforma para eso. Para que haya una buena atención primaria, debemos tener las promotoras, Las promotoras, ven con nosotros, exacto. porque el trabajo es mucho. Nosotros no podemos vigilar la comunidad sin promotoras. ¿Qué comunidad, aparte de los cacaos, qué pacientes de dónde llegan a los cacaos? Desde Carenero, Bratiní, los Yagrumos, las Flechas, los Cacaos. Hablamos de cuántas, 1000 y pico de familias. Tenemos 1500, más de 1500 familias. Wow. Porque teóricamente habrá 2 UNAP en el CPN. En ese mismo local. En teoría. En teoría son dos CPN, porque hay 700 familias. ¿Y no sería más interesante buscar otro local y abrir otra CPN y no que sea en un mismo recinto? No necesariamente. Se puede manejar desde ahí, pero necesita el personal. Necesita el personal, sobre todo. Entonces, el llamado es a que nos nombren ese Sí, personal, Mota. porque si hay el personal, entonces se programa mejor, la gente va por citas, pero no podemos hacer eso, porque no tenemos personal para programar citas. Ya que tú hablas de la programación y la planificación, porque ustedes en la SUNAP está el programa de planificación, ¿verdad que sí? Y tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes. Este país lleva esos primeros pero lugares. eso es cultural. Tenemos que trabajar mucho en educación en salud. Educación. Entonces, no solamente la educación en salud, ahí intervienen muchos factores, inclusive el económico, El económico. las perspectivas que tendrá el joven para mañana. Educación en salud, educación en sus perspectivas, sus sueños. O sea, el país debe ir avanzando poco a poco y todo se va a mejorar, pero no podemos manejar. Por ejemplo, se quiere hacer leyes para todo. Las Sí. leyes no mejoran nada, eso es mentira. No importa qué ley usted ponga. Tenemos demasiadas leyes, Es Mota. el avance educacional y económico es lo que va haciendo que la gente mejore. Claro, totalmente de Se acuerdo. van a pelear al hospital porque se sienten como desesperados, a veces quieren que lo atiendan, se les va a morir el paciente, Claro. porque no tienen educación en salud. Claro. No van a su UNAP a buscar ayuda desde el principio, con las preventivas, cosas preventivas. Claro. Lo que mejor funciona en las UNAP definitivamente son las vacunas. Las vacunas. Las tremendo. mamás Totalmente de acuerdo contigo en llevan ese sus sentido. vacunas, pero hay que seguir, hay que empujar a las madres a que vayan mensualmente si el niño PAI, está menos de Programa 6 Ampliado meses. de Inmunización. Menos de 6 meses. El niño cuando nace sale del hospital, debe ir un chequeo a los 15 días,
después al mes, después a los 2 meses, 3 meses, Claro. hasta los 6 meses. A partir del sexto mes ya debe ir cada 6 meses, Claro. para que se vaya a chequear su peso y su tamaño, a ver cómo está creciendo y cómo se va comportando, cómo va aprendiendo, si va aprendiendo a hablar bien, Sí. si está caminando derecho. Claro, claro. Todas esas cosas las va a ver el médico de atención primaria, con la madre cumpliendo sus citas Claro. que se le pongan. Eso que hablas de cumplir, recuerdo cuando yo era médico pasante, ya con este programa, el programa de solidaridad, que había una tarjeta, las madres tenían que llevar la tarjeta cada vez que el niño era consultado y había que firmársela y eso le daba garantía ya recibir unos bonos. Se forzaba ¿Verdad que sí? a eso. Eso Ese funcionaba. programa funcionó ¿Todavía funciona poco. todavía actualmente? Lamentablemente se cayó ese programa. Eso hay que rescatarlo, lo bueno hay que rescatarlo. Espérate que siempre estoy conversando con las madres, que en Ajá. estos días han ido algunas, a que yo le haga una receta de 6 meses atrás y 4 meses atrás, porque los supervisores no están trabajando con el programa como deberían Ojo con constantemente. Y entonces Atención primaria. yo digo, pero usted me va a hacer a mí cometer un fraude ahora, yo haciéndole una receta de 4 meses atrás, de 3 meses Claro, atrás, imposible. para que sea, para que la supervisora le diga a su, o sea, para que el paciente le lleve le esa muestre. receta que ella llevó, ese niño al médico, para que así le sigan dando el dinero en la tarjeta. O sea, que, o sea, es lo que te preguntaba, o sea, se Ajá. está aplicando eso, esa medida. Bueno, como ya una no es- manera de forzar. Muy poco. Antes se hacía más. Iban con su tarjetita para uno sellarlo y Yo ponerle la recuerdo, yo cita. la final la sellaba, claro. Pero ya eso se ha perdido y a veces quieren, y he tenido en meses atrás, el mes pasado llegó una madre que, porque ahora lo hacen como esporádico, entonces van 3 meses, pero ¿cómo voy a hacer una receta? Es un fraude que yo voy a hacer. Claro. Y yo lamentablemente, que son cosas más o menos que uno, pero Claro. siempre le digo a la madre que ella está cometiendo un error, Claro. que yo la voy a ayudar a cometer un error también, pero que no debe ser así, Claro, que mira. debe llevar a su hijo cuando debe llevarlo, Claro. no porque se lo exijan, Claro. así de esa manera. Claro, mira, Monte, yo creo que el tema lo hemos planteado de una manera bien llana y bien clara. El pueblo ha entendido lo que es la CPN, el servicio que brinda, cómo utilizar esto. Pero el tiempo se nos acabó prácticamente, pero vamos a tener que hacer otro programa con esto que voy a introducir ahora, porque yo no puedo dejar pasar este momento por alto, porque yo tengo que hablar por lo menos estos 2 minutos que nos quedan con el Héctor Mota, el gremialista. Tú me disculpas, Mota, yo sé que te invité a hablar de atención primaria, pero yo tengo que hablar con Héctor Mota, el gremialista. Pero ese gremialista que piensa en el favor de los médicos, ese gremialista que piensa en el favor del pueblo, de los pacientes, que siempre busca esa armonía, esa paz, y que en muchas ocasiones, a este servidor, pues lo ayudó bastante a bajar a veces esos desabruptos que a veces yo quería tomar, esas malas decisiones. Pues Héctor Mota, pues, cógelo suave, no le haga caso a esto, sopesa esto. Entonces eso es algo que se agradece. Desde el punto de vista gremial, pero lo voy a involucrar con los servicios que hoy tenemos, como el colegio médico, Mota, tú, un hombre con tanta experiencia, ¿cómo podemos desde el colegio médico aportar para que las autoridades trabajen mucho más en lo que es atención primaria? ¿Desde qué manera, según tu perspectiva, cómo el colegio médico puede influenciar para que atención primaria pueda explotar? Sí, es el problema desde arriba. La lucha de intereses no te permite que se desarrollen programas hasta que el país no vaya desarrollando un poco más. No va a ser posible. Se tropieza mucho, el secretario o ministro tiene intereses, ahí las farmacéuticas tienen intereses. Entonces, esa lucha de poderes que uno no las ve, Hay médicos pero están con ahí. intereses. Médicos con intereses. Entonces, somos parte de un todo. Y el sistema capitalista daña, que es lo que muchas veces digo. El sistema capitalista te daña
porque la gente piensa en dinero. Solamente pensamos en dinero y a veces trabajamos más de la cuenta, estamos de mal humor, damos un mal servicio y a veces no podemos ir a los congresos porque necesitamos dinero entonces es difícil para el gremio manejar la situación. Pero este tema es bastante espinoso. Vamos a terminar aquí, se nos acabó el tiempo. No será hasta otra entrega, Mota. Estás invitado para volver a tocar esos temas bien puntuales y bien calientes. Gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Gracias por todo, gracias a Dios por la vida. Y no será hasta otra entrega. Espero que este programa haya sido de su agrado. Hasta la próxima.